Eh, Muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos a Centro de Actualización y Especialización Profesional. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Jaime. Soy ingeniero agrónomo y hoy día, pues con mi persona vamos a desarrollar el curso de instalación y manejo de viveros en la propagación por injerto de plantones de palto. Y para ello, pues, les suplico a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados, ¿no? Para no tener interferencias. Si habría alguna consulta, duda respecto al tema, pueden hacerlo al finalizar el curso. Sin más que decir, pues vayamos ya de una vez por todas a desarrollar nuestro tema. Y vamos a empezar por la introducción. Entonces, un poquito aquí, eh, pues hablemos de lo que es el manejo de viveros, ¿no? De la propagación de plantones de palta. Entonces, pues la instalación, o sea, nuestro curso de hoy día es, ¿no? Sobre la instalación y manejo de viveros para la propagación de plantones de palto mediante injerto. Entonces, esta instalación y manejo, pues, requiere de condiciones óptimas y técnicas específicas para asegurar el éxito de establecimiento de, ¿no? De plantas sanas y productivas. Entonces, en este curso, pues, aprenderemos cuáles son esas condiciones óptimas, cuáles son las técnicas específicas, ¿no? Para aplicarlo en este manejo de viveros en la propagación de plantones de palto mediante injerto. Ya eso es. Entonces, ya teniendo claro la parte introductoria, pues pasemos a conocer los factores que debemos tener en cuenta. Más que factores, ¿por qué no decirlo, no? ¿Cuáles son las consideraciones para la selección del sitio para el establecimiento del vivero? Entonces, como primer em, consideración que debemos tener son las condiciones climáticas, ya son las condiciones climáticas. Entonces tenemos, ¿no? Lo que es la temperatura, lo que es la humedad, el viento, que son prácticamente pues son factores de las condiciones climáticas. Por lo tanto, cuando hablamos de temperatura, pues como agricultores, como productores, tenemos que seleccionar un lugar con temperaturas moderadas, idealmente entre 20 grados Celsius a 40 grados Celsius. Ya son las condiciones climáticas adecuadas para este cultivo. Estamos hablando, ¿no? De lo que es el palto. ¿Esto para qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la temperatura y más que todo la temperatura, ¿no? O bueno, otros factores más que luego vamos a ver. Entonces, pues, la temperatura va a ayudar a favorecer, como ya mencionaba, va a favorecer lo que es la germinación, el crecimiento de los plantones, definitivamente. Así es. Y otra de las condiciones climáticas que también tenemos que no conceder la humedad, ya que también juega como un factor. Entonces, la humedad relativa pues debe ser adecuada para evitar el estrés hídrico de las plantaciones jóvenes. De esta manera manteniendo un ambiente moderadamente húmedo. Así es. Otro, lo que es el viento. Ya, otro factor es el viento. Igualmente, cuando vamos a establecer nuestro vivero, pues tenemos que evitar sitios con vientos fuertes, ya que pueden causar deshidratación en las plántulas y también puede ocasionar pues, daños físicos. Entonces, si el lugar seleccionado es ventoso, pues tenemos que considerar instalar como cortavientos o cercos vivos, pues para disminuir la velocidad del viento, lo cual puede dañar, ¿no? A las plántulas. Eso es. Bien, entonces ya tendríamos los factores que tenemos que tener en consideración en las condiciones climáticas, ¿no? Y ahora pasemos a lo que es la disponibilidad de agua, ¿ya? Disponibilidad de agua. Entonces tenemos ahí fuente de agua, ¿no es cierto? Y lo que es la facilidad de riego, que es importante. A ver, un momentito, por favor. Voy a este,
cambiar de Wi-Fi, ¿no? Para no tener problemas de conexión. Parece que estoy teniendo problemillas. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Un momento, sí. Ok. Ya, entonces hablábamos de lo que es la disponibilidad de agua, que también es importantísimo, ¿no? Tenerlo en cuenta, tenerlo en consideración para poder hacer un buen establecimiento del vivero. Por lo tanto, ahí tenemos lo que es fuente de agua limpia. Entonces, tenemos que asegurarnos que el sitio cuente pues con un fuente de agua limpia y constante, ya que los viveros pues requieren riego frecuente y el agua debe estar libre de sales, ¿no? Sales minerales, obviamente, y contaminantes que puedan afectar la salud de de las plántulas. Entonces, eso es importante, ¿no? De contar con agua limpia. Y otro es la facilidad de riego. Entonces, es ideal pues tener acceso a sistemas de riego como goteo o microaspersión, pues que ayuden a controlar la cantidad y frecuencia de agua, reduciendo la posibilidad de enfermedades por exceso de humedad. Definitivamente. Ya, eso es. Seguimos y ya vamos avanzando, ¿no? Conociendo cuáles son las consideraciones. Otra consideración es la calidad del suelo. Igualmente, pues tenemos que determinar la calidad del suelo antes de establecer el vivero. Bueno, en realidad, pues, tal vez ya esto tiene que ver con el tema de sustratos, pero igual tenemos que caracterizar de esta manera nuestro suelo del vivero. Por lo tanto, tenemos que determinar lo que es la textura de estructura, donde el suelo pues debe ser de textura ligera, ¿ya? Y preferentemente franco arenoso. ¿Y por qué franco arenoso? Pues es para asegurar un buen drenaje, ¿ya? El franco arenoso es buenísimo, o sea, en tema de drenaje es un suelo óptimo para el drenaje. Entonces, por otro lado, pues los suelos pesados, ¿no? O arcillosos, pues tienden a retener demasiada humedad, lo que puede causar podrición de raíces, ¿ya? Eso es. Y tenemos otro, lo que es la fertilidad. Ya entonces igual, pues tenemos que realizar un análisis de suelo para verificar que contenga niveles adecuados de nutrientes esenciales y el pH equilibrado, entre 5,5 a 6,5, lo cual es ideal para el palto, definitivamente. Ya, muy bien. Y también tenemos el drenaje. Entonces, también pues el sitio debe tener un buen drenaje natural o en su defecto, ¿no es cierto? Tener sistema de drenaje artificial, ¿no? Ya que los encharcamientos son perjudiciales para los planctones jóvenes de esta especie, ¿no? Lo que es el palto. Por eso es importantísimo el manejo de drenaje. Por otro lado, otra consideración que debemos tener en cuenta es el de topografía, como terreno plano o ligeramente inclinado. Ya entonces un terreno plano, ¿no es cierto?, con una ligera pendiente, pues es ideal para evitar problemas de escorrentía y facilitar el riego uniforme. Entonces las pendientes pronunciadas pueden causar erosión y dificultar la distribución de agua y nutrientes. Y por otro lado tenemos la parte de donde en la topografía, pues donde tenemos que evitar áreas propensas a inundaciones. Entonces, el sitio debe estar libre de riesgo de inundaciones, ya que el exceso de agua también pues afecta el crecimiento y la salud de las plantas. Entonces, son las características que debe tener, ¿no? Cada consideración que estamos eh, pues presentando. Ya, eso es. Y otro, exposición solar, donde pues puede haber ¿no? luz directa, ¿ya? Mejor dicho, luz indirecta y protección parcial. Entonces, los planctones jóvenes de palto, ya hay que tener claro esto, ¿ok? Los planctones jóvenes de palto pues requieren luz de solar, ¿no? Luz solar indirecta o sombra parcial, ¿no? De luz. ¿Para qué?
es pues para evitar el estrés por calor, ya para evitar el estrés por calor. Si el sitio recibe luz solar intensa, lo que tenemos que hacer es instalar mallas de sombreo que filtren pues entre el 30 a 50% de la luz, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas locales. Y mayormente pues se trabajó con 50%. Y por ahí de repente se han adaptado con 70%, 60%, pero lo más recomendable está dentro de este rango, donde también pues va a depender de las condiciones climáticas locales. Eso es. Y luego tenemos este control de sombra. Por lo tanto, pues tenemos que ubicar el vivero cerca de árboles, tienen que ser altos, u otros elementos naturales que no provean sombra parcial y puede ser bastante útil, aunque deben estar pues suficiente distancia para no competir por nutrientes y espacio, definitivamente. Y otra consideración que tenemos es la accesibilidad y proximidad. ¿Ya? Entonces, igualmente, pues tenemos que contar con una facilidad de acceso. Por lo tanto, tenemos que escoger pues un lugar de fácil acceso para el transporte de insumos, sustrato, fertilizantes, herramientas y de los plantones cuando se lleven pues al campo definitivo. Ya, así es. Y otro, cercanía al lugar de plantación. Por lo tanto, pues si fuera posible, pues hay que establecer el vivero cerca del área donde se va a realizar la plantación. ¿Para qué? Esto pues se recomienda para reducir el estrés en el traslado de ¿no? de los plantones y optimizar recursos logísticos. Ya por esa misma razón, definitivamente. Ok, muy bien, seguimos. Otra consideración, bueno, creo que son los seis consideraciones más importantes que hay que tener en consideración para el establecimiento del vivero. Y esto prácticamente, como lo hemos visto, son factores que va a determinar, o factores que va a decir, oye, o sea, está bien que puede ser una práctica negativa o positiva, y eso va a determinar la calidad de la planta, ¿no es cierto? Eso es. Ya, entonces, ya teniendo en cuenta cuáles son las consideraciones para la selección del sitio para el establecimiento del vivero, ahora pasemos a conocer construcción y diseño de la infraestructura del vivero. Entonces, primero tenemos, ya para construir, tenemos que contar con un área de germinación y propagación. ¿Y cómo es eso? Esta área va a estar incluida, ¿no? Tiene que estar con sus compuestos o con los componentes que debe tener esta área. Ahí están las bandejas y camas de germinación. También está el sustrato y protección contra el sol. Entonces, ¿no? Tenemos que utilizar pues bandejas o camas elevadas para sembrar las semillas, ya asegurando una profundidad y tamaño adecuados para permitir el crecimiento de las raíces, definitivamente. Y por otro lado está el sustrato, ya entonces igualmente, pues tenemos que emplear sustratos bien aireados. Eso hay que tener en cuenta, bastante claro hay que tenerlo. Ya sustratos bien aireados, infectados, definitivamente, ya al 10% con lejía podría ser, o también lo que es la solarización al sol directo. ¿Para qué se hace estas prácticas? ¿No? Para evitar problemas de enfermedades. Y otro. Pues la mezcla puede incluir tierra arenosa, compost y perlítano. ¿Para qué? Para asegurar un buen drenaje, definitivamente. Muy bien, ok. Y otro, en esta área de germinación y propagación también tenemos que proteger contra el sol. No es que ya aquí no se hace, ¿no? Entonces, igualmente es recomendable pues instalar mallas de sombreo con un 30 a 40%, digo, 50% dentro de este rango de sombra, ¿no? Para proteger las plántulas jóvenes, ¿no? De lo que es la luz solar directa y del estrés térmico. Entonces, estas estructuras pueden ser de manera, digamos, puede ser digamos, las estructuras pueden ser de madera o metal y cubiertas con vallas de sombreo o techos policarbonato. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la siguiente.
Pues el segundo paso, o sea, otro componente que tenemos la infraestructura del vivero son lo que es el invernaderos o sombráculos. ¿Y cómo es eso? Pues ahí vamos a tener estructura, cubierta y ventilación. Por lo tanto, pues tenemos que construir, ¿no?, el invernadero o sombráculo con materiales resistentes como tubo de PVC, acero galvanizado o madera tratada. Entonces, la estructura debe ser capaz de soportar las condiciones climáticas locales, incluyendo el viento y la lluvia. Después, a veces, pues, cuando no tenemos en consideración esta parte, después de medio año, un año, ya la madera se está cayendo. ¿Y eso por qué pasa? Porque no lo hemos tratado. ¡Wow! El ingeniero me engañó, maldito sea el momento. Estamos echando la culpa, porque de hecho el ingeniero también tiene que dar alcance, ¿no? Los técnicos que nos apoya, que nos asesora, todo esto alcance, por eso estamos en este curso, ¿no? Para mejorar eh, prácticamente esas condiciones que se van a dar cuando no lo tratamos. Así es. ¿Ok? Muy bien. Otro, cubierta. Igualmente, pues tenemos que utilizar plástico resistente a rayos ultravioletas en caso de invernaderos o mallas de sombreo en sombráculos. Y las mallas deben permitir una infiltración de luz del 50, digo, de 30 a 50%. Es según la necesidad del cultivo. Y luego, en esta misma área de invernaderos sombráculos, también tenemos que asegurarnos, pues, la circulación del aire para poder evitar la acumulación de humedad, lo cual pues favorece las enfermedades. Por eso tenemos que ventilar. Cuando hay demasiada humedad, favorece. O sea, vamos a tener más población de enfermedades que, ¿no es cierto?, de la población de otros, digamos, microorganismos benéficos. Eso es. Entonces, la ventilación cruzada y ventanas en parte superior de la estructura, pues nos va a ayudar a regular la temperatura y la humedad. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en consideración. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos lo que es área de acopio de sustratos de mezclado. Por lo tanto, pues vamos a tener donde está dentro de esta área, vamos a tener bodegas de sustrato, espacio para mezclado y superficie impermeable. Entonces, pues tenemos que habilitar un área específica, protegida y ventilada para almacenar los sustratos y abonos. Pues esto evitará la contaminación con plagas y enfermedades, ¿ya? Por eso es la importancia. Otro, espacio para mezclado. Igualmente, pues tenemos que designar un espacio donde vamos a mezclar los componentes del sustrato como fácil, ¿no? Un acceso fácil a herramientas como palas y carretillas. Otro que tenemos es en esta área superficie impermeable. Por lo tanto, también pues es ideal construir una superficie de cemento o plástico, ¿no?, en el área de mezclado para evitar la pérdida de sustrato y facilitar la limpieza, definitivamente. Entonces, estas consideraciones igual tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Otro, área de riego. Igualmente, pues tenemos que instalar un sistema de riego por goteo o microaspersión en el vivero. ¿Para qué? Para asegurar un riego uniforme y eficiente. Así pues evitando encharcamientos en nuestro área. Entonces, pues sistema nos va a permitir un control preciso de agua. Además, con esto vamos a evitar el exceso de humedad en el sustrato. Ya, definitivamente. Otro, almacenamiento de agua, ¿no?, que incluye tanque de agua para asegurar una fuente constante y especialmente en zonas con problemas de disponibilidad de agua. Entonces, un tanque elevado puede mejorar la presión o en el sistema de riego. Ya, así es. Que tenemos mesas de trabajo. Esto también es importantísimo y muchas veces no se ha considerado. ¿Qué es mesa de trabajo? O sea, ¿es importante? Claro que sí es importante en la construcción de la infraestructura del vivero. Entonces, igual ahí tenemos ¿no?, las características de mesas de trabajo. Por ejemplo, tenemos altura y tamaño. Entonces, las mesas de trabajo pues deben estar a una altura cómoda para el trabajo diario, aproximadamente
de 80 a 100 centímetros, ¿no? Con un suficiente espacio para manipular bandejas, herramientas y realizar el trasplante de las plantas. Para eso nos sirve mesa de trabajo. Y luego tenemos material resistente. Entonces, igualmente, pues, en nuestra mesa de trabajo o para la construcción de la mesa de trabajo, tenemos que utilizar o adquirir, ¿no? Materiales como metal galvanizado o madera tratada, ¿no? Que soporten la exposición de humedad y productos químicos. Entonces es preferible pues que tengan rejillas para facilitar la limpieza y el drenaje, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora hacemos a lo siguiente. Y una vez que hemos ya construido y diseñado la infraestructura del vivero, o de repente diseño y construcción de la infraestructura del vivero, considerando las áreas, pues vamos a pasar a lo que es la preparación del sustrato y llenado de los contenedores. ¿Cómo preparamos, no? Entonces, primero conozcamos las características ideales del sustrato. Entonces, tenemos un buen drenaje y aireación. Por lo tanto, el sustrato debe permitir el paso del agua sin encharcarse y ser pues lo suficientemente aireado para evitar la compactación, lo cual favorece el crecimiento de las raíces. Y por otro lado, que tenemos aquí como característica ideal del sustrato es la capacidad de retención de humedad. Entonces, el sustrato debe retener la cantidad de agua necesaria para la planta, ¿no? Que disponga de humedad sin riesgos de podrición. Otro que tenemos es la fertilidad. Entonces, el sustrato debe aportar una cantidad de nutrientes esenciales para las primeras etapas de desarrollo de la planta. Luego tenemos otra característica de sustratos, pues que tiene que estar libre de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque es pues esencial que el sustrato esté desinfectado para evitar la propagación de patógenos que puedan dañar a las plántulas. Esa es la importancia de, tal vez, de tener libre de plagas y enfermedades. Ahora conozcamos cuáles son los componentes del sustrato, y esto es importantísimo, y cuánto por ciento se ha considerado para dosificar, ¿no? Para proporcionar el sustrato. Entonces tenemos, ¿no? Para un sustrato adecuado, la propagación de palto, ¿no? Donde podemos mezclar con los siguientes componentes de proporciones equilibradas. Aquí vamos a proporcionar. Entonces, por ejemplo, tenemos tierra agrícola. Y tierra agrícola podemos considerar 30 a 40% para el sustrato. ¿Por qué? Porque tierra agrícola pues aporta nutrientes y estructura. Se recomienda pues para tamizarla, para eliminar piedras y el resto grandes, ¿no? Garantizando una textura suelta, definitivamente. Y luego tenemos arena gruesa o perlita, que también se puede proporcionar de 20 a 30%. O sea, no estamos diciendo de que tiene que ser 30 o 20, sino dentro de este rango. Dentro de este rango, pues favorece el drenaje y la aireación, así evitando la compactación del sustrato. Así es. Y luego tenemos materia orgánica, como el compost o humus de lombriz, que es ideal para que aporte nutrientes y mejore la retención de humedad. Y el compost, pues, debe estar bien descompuesto para evitar quemaduras en las raíces. Ya, así es. Estamos hablando de compost. No estamos hablando de estiércol fresco, meterlo ahí y después lo quemas las plantas, no. Ya, eso es. Entonces, igual, como algo opcional de todos los componentes, pues recordarles que hay que agregar fibra de coco o vermiculita en pequeñas proporciones como de 5 a 10%, ¿no? Con la finalidad de mejorar la retención de agua y propagación y estabilidad estructural sin compactar el sustrato. Entonces, de todo lo que acabamos de conocer, lo que podemos hacer es una simple combinación de tierra agrícola con arena gruesa o perlita, cualquiera de ellos, y materia orgánica. Entonces, aquí, por ejemplo, tierra agrícola es 30% proporción, una buena, digamos, una buena proporción. Arena gruesa, perlita, 30%, ¿ya? Y material orgánica, el, prácticamente lo que sobra, ¿no? Que es de 40%. Así estaremos cerrando y puedes tener prácticamente la proporción equilibrada
del sustrato. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos la parte de lo que es la preparación del sustrato, o sea, cómo lo mezclamos, cómo lo preparamos. ¿Es así nomás? ¿Lo echamos al suelo, luego lo utilizamos? No, no. Lo que tenemos que conocer aquí es la mezcla de componentes. Entonces, la mezcla de componentes, como hemos considerado en nuestra construcción de vivero, pues como lo hemos dicho, pues es un área destinada para el mezclado, o que combina los materiales en las proporciones deseadas hasta obtener una mezcla homogénea. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todos los componentes estén bien incorporados para asegurar la uniformidad en nutrientes y textura, definitivamente. Otro, desinfección. Entonces, pues, para reducir el riesgo de patógenos, eh, tenemos que desinfectar el sustrato y podemos hacerlo de las siguientes maneras. Ya, aquí tenemos dos métodos de desinfectar el sustrato. El primer método es la solarización, creo que también ya les mencionaba. Entonces, el método de solarización pues extiende, ¿no? O consiste en extender el sustrato en una superficie plástica, ¿no? Que es pues donde tenemos que cubrir con un plástico transparente o negro, ¿no es cierto? Y que deja el calor del sol, ¿no? Que elimine posibles patógenos durante 4 a 5 cebadas. Ya, así es. Mucho tiempo, sí es un buen, digamos, es significativo el tiempo. O sea, en mejor de los casos puede ser un mes seguido, con una semana, en otros casos incluso hasta 2 meses, imagínense. Entonces, eso es un método, ¿no? Ya, muy bien. Y por otro lado tenemos otro método, lo que es la desinfección térmica, donde tenemos que colocar el sustrato en un recipiente resistente y aplicar cal a prácticamente, ¿no? Podemos aplicar cal, eh, a ver, mejor dicho, el calor, disculpen, cal, ¿no? Tenemos que aplicar calor a 70-80% durante unos 30 minutos y solo así vamos a desinfectar de forma térmica, definitivamente. Sí, creo que ahí está claro, ¿no? De cómo tenemos cuáles son los procesos y cuáles son la desinfección, los métodos de desinfección que vamos a realizar, ¿no? En el sustrato. ¿Ok? Muy bien. Después ya vendría la parte de selección y preparación de contenedores, donde vamos a tener tipo de contenedores, vamos a tener perforaciones para el drenaje y limpieza. Por lo tanto, pues para el palto, pues se recomienda usar bolsas de polietileno, ¿ya? Así es, bolsas de polietileno de 1 a 2 metros o contenedores de tamaño similar a la que permite el crecimiento inicial de las raíces sin restricciones, ¿ya? Así es. No vayan a comprar chiquito. Ya, eso es. Otro, perfecciones, no mejor dicho, perforaciones para el drenaje. Igualmente, tenemos que asegurarnos de que todos los contenedores tengan perforaciones en la base ¿no? Para permitir el drenaje del exceso de agua. Entonces, si está reutilizado, pues, si están, ¿no? Si estamos reutilizando contenedores, ¿no? Tenemos que limpiarlo bien, tenemos que desinfectarlo y pues con una solución de clorito de sodio, lo que es lejía de Loida. ¿Esto para qué? Para eliminar posibles residuos de prácticamente, ¿no? De los patógenos. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Bueno, seguimos con la preparación. Ahora vamos a ver el tema del llenado de los contenedores. ¿Cómo los llenamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los procedimientos? Primero, pues tenemos el llenado uniforme, donde tenemos que rellenar los contenedores con el sustrato preparado sin compactarlo por demasiado tiempo. Y con esto vamos a asegurarnos una buena aireación, al realizar esta actividad, tenemos que golpear ligeramente el contenedor contra la superficie para que el sustrato pues se vaya acomodando sin generar mucho aire. Eso es, más que todo. Otro, altura de chenao, ¿ya? Altura de chenao. Igual,
pues tenemos que llenar el contenedor hasta aproximadamente de 1 a 2 centímetros del borde, ¿no? ¿No para qué? Para facilitar el riego sin que el agua se derrame, definitivamente. ¿Ok? Entonces, imagínense prácticamente cómo también vamos adaptándonos a las realidades de lo que son en las actividades agrícolas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos de la altura de llenado, de 2 a 1 centímetro de borde, ¿no? Y para facilitar el riego sin que el agua se derrame, ¿entienden? Así es. Otro, humedecimiento inicial. Entonces, antes de o trasplantar, se tiene que humedecer, pues, ya ligeramente el sustrato. ¿Y esto para qué? ¿Con qué finalidad se hace esta actividad? Pues es para que esté en la condición adecuada para recibir las semillas o plántulas. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Y otro que tenemos es el manejo de sustrato y llenado de los contenedores, donde pues sí, muchas veces vamos a tener ya el contenedor o llenado ya casi, digamos, llenos, o sea, no van a necesitar mucho. Entonces, no quieren eso prácticamente los supervisores, lo que quieren es que salga todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el almacenamiento temporal lo almacenamos y luego, o sea, todo lo que hemos almacenado ya con sustrato y todo eso tiene que ser utilizado porque después se queda y como que no tiene las mismas características del riego, entre otras, que han tenido las demás, digamos, sustratos. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar los contenedores llenos en una bandeja o superficie limpia, mientras que espera, pues, para sembrar. Y esto va a evitar la contaminación por contacto con el suelo. Y otro está el monitoreo de humedad, ¿ya? Monitoreo de humedad. Igualmente, pues tenemos que asegurarnos de que el sustrato en los contenedores se mantenga ligeramente húmedo y si se seca en exceso, ¿no? Si está demasiado secado exceso, ya será necesaria humedecerlo antes de sembrar para facilitar la germinación y el enraizamiento, definitivamente. Entonces va a depender bastante de las condiciones locales. No es porque uno quiere, hay que darle un número después al final quedamos mal, ¿no? Entonces por eso estamos diciendo las cosas como son. Y ahora, bueno, ahora ya cerrando esta parte de preparación del sustrato y llenado de los contenedores, pasemos a conocer cuáles son las técnicas de injerto para la propagación de plantas. Entonces, como primer injerto tenemos el más utilizado, tal vez, lo que es el injerto de cuña o injerto de púa, ¿ya? Y es una de las técnicas más comunes y fáciles de realizar en paltos. Así es, y especialmente ¿no? Es bastante útil. El diámetro, el portainjerto y el injerto son similares. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y luego tendríamos materiales necesarios, ¿no? Que prácticamente pues que navaje, ¿no? Que navaja de injerto. ¿Ya? Entonces ahí vamos a utilizar material necesario como navaja de injerto, cinta para injertos o cinta plástica, tijera de poda y un cuchillo afilado. Así es. Y pasemos a procedimiento. Entonces, el procedimiento, ahí tenemos los procedimientos. Primero, ¿qué es? Preparación del portainjerto, donde hay que realizar prácticamente, pues, un corte horizontal, supuestamente. Y en el portainjerto, y aparte de los costados, creo que ya no tocó nada. No, entonces, eso es importantísimo. Lo que tenemos que hacer en procedimiento es realizar un corte horizontal en el portainjerto a una altura entre 20 a 40 centímetros desde el suelo. Ya, y después tenemos que hacer digamos, una propuesta, ya, porque yo lo sentí así, ya en forma de V, por decir, en la parte superior del tallo. ¿Y para qué? ¿No? Para evitar el encharcamiento más que todo. Eso es. Y luego tenemos preparación del injerto. ¿Cómo lo preparamos? Pues tenemos que seleccionar una púa,
Ya tenemos que seleccionar una púa o, por qué no decirlo, yema, ¿no? Y tiene que estar sana, ¿no? De la variedad deseada. Preferiblemente es de 10 a 15 centímetros de largo. Igual ahí tenemos que cortar la base de la púa en forma de cuña para que encaje, ¿no? En la cobertura del porta injerto. Ya, así es. Otro, unión del injerto, ¿no? El tercer paso. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Ahí, allá, unión de injerto. Entonces, igual, ¿no? En esta parte, en este procedimiento, tenemos que insertar pues la púa en la hendidura del porta injerto, asegurándonos ¿no? Lo que los cambiums, las capas internas verdes, ¿no es cierto?, de ambos coincidan, por favor, con la unión. Entonces, eso prácticamente, ¿no? Para que pueda monitorear, tenemos que estar seguros con quién estamos trabajando. Porque, pues, al final, no hay registros, entre otras, y no nos dice las cosas, ¿verdad? Cuando queremos regularizar y como que quieres regresar a, como quien dice, abajo, ya para seguir caminando. Eso es. Otro amarre. Igual tenemos que fijar pues una unión contra cinta para injertos, procurando que quede bien ajustada, ¿no? Para evitar, ¿no? Entre aire o humedad. ¿Ya? Así es. Ok, muy bien. Y luego tenemos otra técnica de injerto, lo que es la técnica de injerto de aproximación. ¿Y cómo es eso? No lo escuché, es raro. Me suena raro, ingeniero. Tal vez sí, tal vez raro para muchos. Entonces, pues este método es bastante útil en viveros donde el injerto y el injerto están en macetas que se pueden aproximar uno al otro. ¿Y cómo es eso? Esa es una técnica que permite que ambos plantas mantengan sus sistemas radiculares, ¿no es cierto?, hasta que se logren la unión completa. ¿Ya? Así es. Eh, bueno, y otro que, a ver, aparte de ello, lo que vamos a ver también es una técnica, o sea, el injerto de aproximación va a ser una técnica que ya les mencionaba que nos va a permitir a que ambas plantas mantengan un sistema radicular hasta que se logre una unión completa. Y para este injerto de aproximación necesitamos materiales adecuadas como cinta para injertos, navaja de injerto, cuchilla afilada, e incluso muchas veces para el corte que se generó, lo que es el Sanex o un sellador para que no entre hongos y que va a ayudar a prácticamente a controlar patógenos. Eso es. Luego está el procedimiento, ya igual que todas. Tiene preparación de las plantas, corte de unión, unión de las ramas, fijación y corta del porta injerto. El primero, lo que tenemos es damas. Entonces, lo que tenemos que hacer es prácticamente pues ubicar, ¿ya? Ubicar el porta injerto y la planta madre, que es el injerto, en macetas cercanas. ¿Ya? Y seleccionar una delgada de cada una que se puedan unir fácilmente, definitivamente. Es lo que va a pasar. Luego viene cortes de unión. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues un corte, ya un corte de prácticamente de 2 a 3 centímetros de ambas ramas. ¿Para qué? Pues para unir, así retirando una pequeña capa de corteza para exponer lo que es el cambio. Entonces, después de este corte de unión viene lo que es la unión de ramas, donde vamos a colocar ambas ramas juntas, alineando, ¿no? Las áreas expuestas de cambio que se le dio. Ok, muy bien. Después está la fijación, donde tenemos que envolver firmemente por la cinta para injertos para asegurar la unión. Y luego está el corte de portainjerto y el injerto. Entonces, una vez que los tejidos se han unido, pues en aproximadamente de 2 a 3 meses, más o menos es el proceso, ya, el de aproximación, de 2 a 3 meses. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar el sistema radicular de la planta madre, y eso no lo queremos.
y el de porta injertos sobrante. Entonces lo que vamos a quedarnos es ya con prácticamente con planta que ha sido, este, que va a ser una nueva planta, que es una propagación de injerto de aproximación, ¿cierto? Eso es. Ok, y tenemos injerto de corona. Igualmente, pues esta técnica es crucial, ¿no? Cuando el portainjerto es más grueso que la púa del injerto. O sea, también el grosor va a depender bastante. Y permite pues, realizar varios injertos en la misma planta, ¿no? Y para ello, igual, para este injerto de corona necesitamos materiales donde pues estamos considerando como sierra pequeña o cuchilla afilada. Y también está cinta de injertos y ceras de injerto que es opcional, ¿no es cierto? Muy bien. Y luego tenemos el procedimiento. Primero tenemos corte de porta injerto, donde tenemos que hacer un corte transversal en el porta injerto para dejar que, ¿no? Que una superficie de plana, eh, digamos, ¿no? Para que no de repente genere encharcamientos. Por eso es el corte de porta injerto que tiene que ser en un corte transversal. Otro, preparación de las púas. Igual, pues tenemos que seleccionar varias púas aproximadamente de 8 a 10 centímetros y pues cortar prácticamente, ¿no es cierto? A ver, lo que hablábamos, el de cortar, lo que tenemos que hacer, cortar la base en forma de cuña. Luego viene la inserción de las plántulas, mejor dicho, de las púas. Obviamente sí, se van a convertir en plántulas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es realizar pequeñas incisiones en el borde del portainjerto, ¿ya? Del portainjerto y colocar una púa en cada incisión, lo que es la incisión, ¿ya? Entonces tenemos que asegurarnos de que, ¿no? Alinear el cambio de púa para el, ¿no? Para el portainjerto. Luego está el amarre de sellado. Ya, que es otra práctica es que tal vez por ahí ya lo hemos practicado. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijar cada púa con cinta para injertos. Y si es posible, hay que cubrir el área expuesta, ¿no? Con cera de injerto, ¿no? Para proteger la unión de la deshidratación y de las infecciones. Definitivamente. Y aquí tenemos cierto alcance, ¿no? Lo que son los consejos generales para el injerto de paltos. Por ejemplo, época de año. ¿En qué momento realizamos injerto? Eso también es importantísimo. Por eso, aquí le doy sugerencias, ¿no? Época del año, por ejemplo, hay que realizar los injertos en primavera o verano, cuando el flujo de savia es más activo y aumenta la, digamos, probabilidad de éxito por esa misma razón. Otro lado, tenemos condiciones del injerto y porta injerto. Entonces, pues tenemos que usar plantas sanas y vigorosas, ya que un buen porta injerto incrementa la resistencia a enfermedades y adaptación a condiciones adversas. Por otro lado está el cuidado de post injerto, donde hay que mantener injertos de las condiciones de humedad controlada, sin exposición directa al sol para evitar que se deshidraten. Otro, revisión periódica. Igualmente tenemos que revisar injertos regularmente cómo se ha adaptado para verificar si hay signos de éxito, ¿ya? Y cómo prácticamente pues como, como brotes o crecimiento en la púa o chema, ¿ya? Entonces si el injerto se seca o no se procesa. Entonces son los alcances generales, ¿no? Para el injerto de paltos. Seguimos. Eh,
Luego tenemos los cuidados y manejo de los plantones en el vivero. Esto es importantísimo, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados, los manejos que hay que hacer? Por ejemplo, el riego, ¿ya? El riego, eh, ahí tenemos la frecuencia, la cantidad, método de riego y control de humedad. Y va a depender bastante de muchos factores, lo que va a determinar la frecuencia y la cantidad. Por lo tanto, pues el riego debe ser frecuente, pero controlado. ¿Cómo es eso? O sea, siempre tiene que estar a la capacidad del sustrato, la humedad. ¿Esto para qué? Pues para evitar la deshidratación con el encharcamiento. Y generalmente plantas de palto pues, requieren un riego diario en épocas calurosas y cada 2 o 3 días en en climas más frescas. Otro método de riego, pues se recomienda usar riego por goteo o por microaspersión para asegurar una distribución uniforme, ¿no? Y también una distribución de agua y así pues evitar exceso de humedad en el sustrato. Otro que tenemos es el control de humedad, donde tenemos que mantener el sustrato húmedo pero sin saturación, verificando la humedad del suelo con regularidad. Y podemos usar tensiómetros o simplemente evaluar, ¿no? Con los dedos. Así es. Seguimos. Luego tenemos lo que es la fertilización. Entonces, igualmente, pues como es como un manejo de fertilización de plantones del vivero. Por lo tanto, podemos utilizar fertilizantes balanceados, ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Con un mayor enfoque en el nitrógeno y especialmente durante las primeras etapas para fomentar el crecimiento vegetativo. Ya se preguntarán con qué frecuencia hay que fertilizar. Pues se fertiliza cada 15 a 30 días, ¿no? Dependiendo del desarrollo de los plantones y, y lo que es el contenido nutritivo del sustrato. También se puede aplicar de forma foliar, lo cual va a complementar, ¿no? La fertilización con aplicaciones foliares de micronutrientes y especialmente en zinc, hierro y magnesio, mejor dicho, manganeso, que son esenciales para los paltos. Así es. Y aquí, bueno, veamos o conozcamos las enfermedades en el vivero de el palto, o sea, qué enfermedades se presentan. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la atracnosis. Y tenemos síntomas y daños. ¿Cómo es eso? Pues la atracnosis se va a presentar en forma de manchas negras en tallos de frutos. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir es un marchitamiento y caída de hojas. Luego está el de método de control, como donde hay que retirar hojas y partes infectadas y mantener pues una buena ventilación en el vivero. De la misma manera hay que evitar el riego excesivo. Y productos recomendados tenemos fungicidas a base de cobre o productos con lo que es el azoxastrobina, que es buenísimo. También tenemos podrición de la raíz. Ya igual ahí van a empezar a pudrirse las raíces, ¿no? De la base del tallo, amarillento de las hojas. Y podemos utilizar como métodos de control, como uso de sustrato bien drenado, evitar el encharcamiento. Y de la misma manera también hay que desinfectar herramientas. Productos recomendados, ahí está el Fosetil, ¿no? De aluminio, el también metalaxil y lo que es el fosforilados. Así es. ¿Ya? Muy bien, y tenemos otra enfermedad, lo que es el oidio o mildigo polvoriento, ya que son manchas blanquecinas en hojas jóvenes y brotes que impiden pues la fotosíntesis y debilitan el plancton. Métodos de control, podemos eliminar hojas infectadas, también hay que mantener bajo el control de humedad y mejorar la ventilación en el vivero. Eso nos va a ayudar bastante. Productos recomendados, fungicidas a base de azufre o a base de triazoles. Así es. Ahí tenemos podrición de cuello. Síntomas y daños que vamos a tener por esta enfermedad es amarillamiento, debilidad en el cuello de la planta y muerte en casos avanzados. Método de control, pues tenemos que evitar exceso de riego y suelo húmedo y aplicar fungicidas preventivos en el cuello de la planta y revisar pues drenajes. Producto recomendado, ahí está el Fosetil, ¿no? De AL, lo que es el metalaxil y productos fosforados, ¿ya? Que trabajan muy bien para esta enfermedad. ¿Ok? Muy bien, y tenemos el de las plagas. Tenemos a los ácaros, los trips, pulgones, escamas y minadoras de hojas.
Por ejemplo, los ácaros, ¿no? Son prácticamente lo que va a generar el ácaro rojo o ácaro blanco. Son hojas decoloradas, deformadas y con aspecto polvoriento, ¿ya? Eso es. Método de control. Lo que podemos hacer es un constante monitoreo, riego moderado para evitar el exceso de humedad, ¿no? Eso prácticamente es un medio, como un medio de cultivo para los ácaros y no es bueno. Luego otro método es aplicación de acaricidas específicas. Igual tenemos productos recomendados. Ahí están las acaricidas como abamectina y azufre, lo que es el micronizado, ¿ya? Para control de ácaros. Luego tenemos trips. Lo que va a generar los trips son manchas plateadas en hojas de formación y brotes y reducción de crecimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar trampas adhesivas y mantener el área limpia y aplicar insecticidas específicos, ¿no? Si la podrición, ¿no? O, mejor dicho, la población aumenta de lo que es el trips, no lo que es la podrición, porque estamos hablando de la plaga. Y el producto recomendado ahí está lo que es insecticida como espinosad o azadiractina, que es un NIM para controlar el trips. Luego te das pulgones. Y pulgones son pues hojas enrolladas, o sea, síntomas de daños que vamos a tener por pulgones son hojas enrolladas y brotes tiernos cubiertos de maleza y pegajosa. Entonces, métodos de control. Podemos eliminar manualmente los pulgones. También podremos introducir depredadores naturales o aplicar insecticidas cuando sea necesario. Tenemos allí insecticidas, o sea, productos ya recomendados, como insecticidas con imidapro, ¿no? Imidaproprid o jabón potasio, que trabaja muy bien para pulgones, ¿ya? Y luego tenemos escamas. En la formación de escamas en ramas, hojas, debilitando el patrón y limitando su crecimiento. ¿Cómo lo controlamos? Pues hay que retirar escamas manualmente, hay que introducir insectos benéficos como las mariquitas o aplicar aceite mineral. Ya, así es. Y igual tenemos ahí las recomendaciones de productos. Primero está aceite mineral y productos a base de aceite NIM. Con esto vamos a controlar escamas. Luego está minadores de hoja, que ocasionan pues túneles en las hojas que afectan la fotosíntesis y debilitamiento de la planta. Lo que hay que hacer es, como métodos de control, lo que podemos aplicar son de retirar hojas infectadas, aumentar control biológico y aplicar insecticidas sistémicos. Lo que está tras productos recomendados para minadores de hoja. Podemos aplicar pues insecticidas a base de espinosat o imidacloprid, ya para poder controlar minadores de hoja. ¿Ok? Y luego vendría la parte, ya una vez que sabemos, ¿no? Del tema de enfermedad y todo aquello, vendría la parte final casi, lo que es la aclimatación y endurecimiento de los plantones, donde vamos a tener reducción gradual de la sombra. ¿Y para qué hacemos esta reducción gradual, ingeniero? Pues es para acostumbrar que los plantones tengan pues a la luz solar directa. Así vamos a acostumbrar. Ya, duración, ¿qué tiempo lo reducimos? Pues 3 a 4 semanas, ¿no? Dependiendo de la intensidad del sol, las condiciones para evitar exponer los plantones a luz intensa en las horas más calurosas del día inicialmente. Y luego tenemos ajuste de riego. Igualmente, esto es pues para estimular el desarrollo de raíces más profundas y mejorar la tolerancia a condiciones de menor disponibilidad de agua. ¿Ya? Así es. Otro, incremento en los sensores. ¿Esto para qué se hace? Pues para aumentar la tolerancia de los plantones a las condiciones de campo donde estarán pues expuestos a vientos y a cambios de temperatura, por esa misma razón. Otro, control de nutrientes. Igual hay que fortalecer a la planta y aumentar pues su resistencia. Y entonces, durante el endurecimiento, pues hay que proporcionar nutrientes ricos en fósforo y potasio, ya para ofrecer las raíces y mejorar la resistencia de los tejidos. Y, ¿no? Y podemos aplicar pues fertilizantes en liberación controlada en cantidades moderadas. Ya, muy bien, entonces aquí ya para pasar a la parte final, tenemos lo que es la evaluación y selección de los plantones para el trasplante. O sea, para ello tenemos criterios de selección de plántulas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
tenemos como criterio lo que es la altura del plantón, diámetro del tallo, sistema radicular, salud general, vigor en enfermedad y fijación de injerto. Esa es la altura de la planta, pues son plantones que deben tener una altura adecuada, que normalmente es de 30 a 50 centímetros para asegurar que tenga suficiente vigor y desarrollo vegetativo. Ahí está, un criterio. Otro criterio, tallo grueso bien formado. ¿Ya? Así es, bien formado y es indicativo pues de que un sistema que es un sistema o tiene un sistema vascular saludable. Otro, otro criterio, sistema radicular, donde las raíces deben estar bien desarrolladas con una estructura sana, definitivamente. Salud en general, no salud en general, igual pues se debe verificar que el plantón esté libre de enfermedades y plagas. Vigor y uniformidad, otro criterio, donde los plantones seleccionados deben mostrar su crecimiento vigoroso, ¿ya? Y fijación del injerto. En el caso de ser plantones injertados, pues el punto de injerto debe estar bien cicatrizado y adherido, no sin heridas abiertas, signos de incompatibilidad. Ya, así es. ¿Ok? Y ahora tenemos el proceso de evaluación y selección de plántulas. Y solo vamos a hacer esto a través de la inspección visual inicial. Luego evaluamos el sistema radicular, cómo está, ¿no? Entonces, si está mal, de repente tenemos que retirar, pues, esa planta, ¿no? Por otro lado, hay que retirar así, o sea, a cualquiera al azar, hay que retirar cuidadosamente el patrón de su contenedor, ¿no? Para examinar el sistema radicular. Entonces, las raíces deben estar blancas, ya las raíces blancas en zonas negras o malolientes, ¿no? Podría ser a causa de patógenos. Entonces, deben estar pues distribuidas en forma equilibrada. Entonces las raíces enrolladas o deformidades no pueden afectar el desarrollo de la planta en campo. Otro, la revisión de injerto. También es importantísimo revisar el injerto que esté bien adherido sin signos de incompatibilidad entre el patrón y el injerto. Otro, eh, está clasificación por tamaño de vigor. Igualmente, pues tenemos que agrupar los plantones seleccionados según su tamaño y vigor, ¿no? ¿Para qué? Para tener uniformidad en el trasplante. Ya, así es. Finalmente tenemos de desechar plantones débiles. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues las plantas que no cumplen con los criterios de salud y vigor, pues su estructura está mal, ¿no? Están de prácticas raquíticas. Entonces, esto tenemos que descartarlos. O si es posible, ya tienen que estar retenidos en el vivero para mejorar su condición antes de considerar su trasplante. ¿Ya? Así es, ¿ok? Entonces, de esta manera hemos llegado a la parte final del curso. Ahora sí, si habría alguna consulta, duda, adelante. A ver, voy a pasar a preguntar a Elizabeth. Elizabeth, Andrea, ¿está claro o de repente tiene alguna consulta respecto al tema desarrollado? Bien, buenísimo, Elizabeth. Entonces, hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y de repente para este, adquirir material de estudio, la clase grabada, la certificación para los nuevos que están también en otros medios, comunicarse, ¿no? A Centro de Actualización y Especialización Profesional. Aquí podemos visualizar su correo y número de WhatsApp. En la parte inferior igualmente tienen mi correo y mi número de celular para que puedan contactarme, ¿no? Y para que puedan hacer sus preguntas a posterior de esta clase. Así es. Entonces, muchas gracias igual, Elizabeth. Y chao. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo.